justo, ¿no? Me pongo a leer en sábado, domingo, ¿está? ¿Y qué descubro? Y eso lo quería traer hoy brevemente, porque a modo de actualización de algunos asuntos que nos han ocupado tanto, y sobre todo ocurrió en Carnaval, una época en que la gente suele estar en otra cosa. A ver. Es que a través del diario El Observador... Perdón, antes que arranque. Sí, cómo no. Te iba a decir, claro, tu hijo nos escucha, y nos estaba escuchando. Ah, mirá. Y dice que no se haga el duro y me tilde de carroñero, que me fue un día antes que ellos, y se puso todo tristón. Bueno, tiene... las dos cosas son ciertas. Bueno, se escucha, pensé que capaz que hoy no estaba escuchando, pero no se estaba escuchando. No, sí, se ve que tiene mucho trabajo. ¿Cómo sos? Bueno, ¿qué leíste en El Observador, papá? Hay una pequeña entrevista a la fiscal. Esto fue el viernes o sábado de la semana pasada, donde, bueno, hay algunas cosas que para mí el sábado. El sábado, que no son relevantes, pero otras sí. Son muy relevantes, y hay omisiones que me llamaron mucho la atención. Una entrevista que fue respondida de forma escrita, ¿no? Sí, exacto. Por lo que eso no admitía repreguntas. No, por supuesto, no admitía repreguntas. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Es cierta, digo que bueno, que habla un poco en defensa del periodista que la hizo. Pero vamos a ir a otras partes donde para mí hay omisiones que son inexplicables. Pero bueno, ahí lo primero que dice la fiscal Fossati es que está muy conforme con el resultado del juicio abreviado que logró con Astesiano. Y le pregunta, bueno, hay voces que dicen que hubiera sido, digamos, dada la dimensión del caso, hubiera sido mucho más razonable ir a un juicio oral y público, que había otras garantías, que se conocen. Bueno, ella responde que la complejidad del juicio oral requería otros recursos y otros tiempos que no tengo, por ejemplo, ¿no? Bueno, a eso responde en el mismo diario el fiscal de corte, y dicen, más no me puede pedir. Ni siquiera que me sacudieran y exprimieran podría haberle dado más recursos, ¿está? Pero dice una cosa también interesante, Gómez, dice, sí le puedo decir, es que se le ofreció en su momento la ayuda, si ella lo entendía pertinente, estaba la unidad de litigación a la orden, pero si un fiscal no pide la ayuda de la unidad, yo no puedo disponer. Qué bravo que está la cosa entre Gómez. Está muy bravo, exactamente, está muy bravo. Después hay otro, para mí también lo que decía que no tiene relevancia, otro chascarrillo que hay, que viene otro choque entre los dos, que viene a colación, porque ahí sí, el periodista le cita a la fiscal en la entrevista una opinión muy jugada, digamos, del director de Caras y Caretas, Alberto Grille, ¿está? Que la trata de unos calificativos, por ejemplo, dice cobarde, dice que el acuerdo supone que los de arriba no se tocan, y que a la fiscal le tembló el pulso y no se animó a seguir investigando, ¿está? A eso la fiscal responde indignada, dice que son agravios desbordados, y le reclama al fiscal de corte que salga en defensa de sus subalternos de alguna manera, ¿no? Exacto. El fiscal de corte le va a responder, bueno, yo tampoco me voy a convertir en un censurador de las opiniones de los demás, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas dos cosas me llamaron mucho la atención de esa entrevista. Una es que ante la pregunta del periodista sobre lo que entiende agravios del director de Caras y Caretas, Alberto Grille, no le menciona algo que Alberto Grille publica en la edición, una editorial de Caras y Caretas el viernes pasado, que para mí es muy serio y es muy grave, y donde el propio Grille dice que esto que voy a leer ahora está registrado en un audio. El propio Grille lo dice, ¿no? Esto está. Y a continuación voy a transcribirle al lector que es. Un detalle que Caras y Caretas ha sido de los medios que más le ha pegado, sobre todo a la fiscal Fossati, en sus tapas, ¿no? Tapas donde siempre ha aparecido, que seguramente lo ha hecho más que otros medios por la ironía con la que juegan en las tapas. Y la fiscal Fossati no está muy contenta con esas tapas. No, me imagino que no. Está bien, eso es correcto. Ahora, esto que el director de Caras y Caretas pone entrecomillado, él dice que está grabado. O sea, son afirmaciones, como voy a leer ahora, muy fuertes, que yo supongo que el respaldo, lo tiene como para decir. ¿Qué dice Grille que tiene grabado de la fiscal Fossati? Lo siguiente, que ella habría dicho lo siguiente: no se puede investigar nada porque están nombrados todos los que pueden contribuir con la investigación. Todos los nombrados son amigos y que ponen piedras a la indagatoria.
embarran la cancha y quieren tapar todo. Tendría que citar a declarar a todos los funcionarios de jerarquía del gobierno y de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, porque todos están nombrados en los diálogos de celular astesiano. Esa afirmación es muy buena, ¿no? Exacto, o sea, que tendría que llamar a todos los que nombra Astesiano. Todos los que nombra, exacto, ese es el resumen, todos los que nombra Astesiano. Es un escándalo de proporciones institucionales y que lejos de procurar corregir los eventuales errores que se cometieron en las distintas instituciones, de lo que se preocupan, sigue hablando de los jerarcas, es de reducir los daños y tapar lo más comprometedor. Es una política, opinando una política de la oposición. Claro, pero yo lo que digo que si esto realmente llega a ser así, o sea, es grave. Porque la fiscal es muy grave, la fiscal y no coincide con lo que ha hecho ella. Y no coincide con lo que ha hecho ella, pero por otro lado, digo, si esto, vuelvo a repetir, ojo, si esto llega a ser así textual, uno entra a atar determinados cabos, como hablábamos de juicio abreviado, como hablábamos de por qué se imputa a Astesiano, por cuáles delitos y a quiénes se imputa de su entorno, que son solo policías. Entonces, Fossati, según la publicación, según ese editorial, dice que alertó que no iba a ir hasta el fondo porque a nadie le interesa la justicia. Si a nadie le interesa la justicia, ¿por qué me va a interesarme a mí? Eso es gravísimo. Sí, por eso. Para mí esto no pasó como desapercibido, quizá por lo que tú decís, Muñe, de que, bueno, la revista suele utilizar en sus tapas un tono muy particular para criticar, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que, digamos, el periodista, en lugar de preguntarle más allá de lo que dice el Muñe, que fue escrita y que no había repregunta, él elige preguntarle por las opiniones de Grille, pero no por estas frases. Por estas frases que están entrecomilladas y donde Grille dice que... Preguntarle por si es real o no es real audio, por ejemplo. Existía un audio, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahora que sabemos, porque la fiscal lo ha dicho en su dictamen, ¿no?, que Astesiano aprovechó su posición institucional para pedir realizar favores ilícitos. Ahora que sabemos, porque también lo dice el dictamen, que proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de presidencia, donde ella misma habla de el secretario privado del presidente y donde habla del propio presidente, la pregunta es si nos quedamos sin saber si nadie de ese entorno encubrió, fue cómplice u ordenó ejecutar los delitos que cometió Astesiano, ¿no? Y uno tiene derecho a preguntarse esas cosas, viendo sobre todo, que vuelvo a la entrevista, en esa entrevista se le pregunta a la fiscal, ¿los chats de Astesiano con el presidente fueron analizados? Y ella dice, todo fue analizado y contextualizado. Para hacerlo me apoyé en los equipos de trabajo y sus informes, y en búsquedas directas por mi equipo. No hay otra forma. O sea, yo leo literalmente esto, puede haber otras interpretaciones obviamente, y veo que el presidente, que obviamente era el jefe último de Astesiano, fue quien lo trajo a trabajar ahí, era su custodia personal, de su familia, de su padre, etcétera, etcétera. Al parecer, la fiscal no habría encontrado ningún elemento. Exacto. ¿Verdad? Como para... hay que aclarar que... ¿Cuánto fue que pidió de reserva por los chats del presidente? 6 meses, ¿no? Sí, puede ser, no lo recuerdo. 6 meses, o sea, en apenas 4 o menos, que le llevó desde que comenzó el caso hasta que hizo este acuerdo abreviado, aparentemente vio todo y no encontró absolutamente ninguna irregularidad. Sí. No solo el presidente de la República, de ninguno del entorno de presidencia. Claro, ¿no? Recordemos que el caso de Abdala y de los estudiantes del Liceo 41, para ella tampoco hay algo delictivo, tampoco. El caso de Lorena Ponce León tampoco. Exacto. Entonces, exacto. Y recordemos algo que vos mencionabas ayer en el intercambio que teníamos, es que desde el principio la fiscal y bueno, sí, había dicho, ¿no? De sí, que en una audiencia la fiscal se ha mostrado cuidadosa con el presidente, ¿no? Manifestó esto de que el presidente Astesiano puso en un lugar complicado, difícil al presidente de la República. Bueno, sabemos que la fiscal tiene un hermano que trabaja en un instituto de educación de gobierno. ¿En el INED, no es? En el INED, exactamente. Guillermo Fossati, que trabaja allí. En algún momento se le consultó al fiscal Gómez si esto tenía que ver, dijo que esto influía, dijo que no, que acá la política no tenía nada que ver en esto.
Dijo que Presidencia había sido el organismo público que más había colaborado con, sí, exacto, con lo de exacto, la causa, exacto, ¿verdad? Aceptó de entrada no tener los chats con el presidente, luego los pidió. Por eso, a mí, digamos, esto me genera enormes interrogantes y sobre todo me genera muchas inquietudes para saber cuál va a ser el desenlace. Me sigo preguntando si esto de Astesiano, más allá de lo que dijo la fiscal, que esto no cerraba ninguna causa, nada, no es digamos, un moño con cinta y todo a lo que tenga que ver con Astesiano y sobre todo con su jefe, porque era obvio que Astesiano, como dice la fiscal, recibía y daba órdenes. ¿De quién les recibía? ¿No? Estando en el 4º piso de la torre ejecutiva. Son preguntas inquietantes que yo confío, espero, deseo que tenga en algún momento alguna respuesta, sea por la fiscal Fossati o sea por algún otro fiscal, ¿no? Además, teniendo en cuenta de que todos los días aparecen cosas nuevas y de mayor o menor gravedad y que van a seguir apareciendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer con eso la fiscal? Toda una interrogante vuelvo a insistir, para el caso de corrupción mayor de los últimos 20 años por lo menos en el país, ¿no? Alguien pregunta por acá, claro, si se le tipificó asociación para delinquir. Sí. Claro, ¿con quién se asoció? Bueno, algunos de los socios son los que estaban vinculados a la trama de los pasaportes rusos. No, y la policía y también, los policías, ¿no? También que están indagados. Claro. El escribano Fernández, el ruso Slivaev, Berriel, exacto. Correa. Claro, pero yo lo que me estaba refiriendo básicamente a las responsabilidades políticas, ¿no? O sea, sus jefes son políticos, y políticos con cargos de gobierno. Está el prosecretario Ferrés, está, ¿no? Que bueno, de eso hablaba que Chichán, ¿no? De Ferrés, insistió varias veces. Claro, y lo curioso que mientras tenemos todas estas interrogantes, lo único que sabemos es que el primer político indagado va a ser de la oposición, ¿no? Ya es, claro. Es de la oposición, digamos, vaya paradoja, ¿no? O sea, tenemos por este lado que no hay absolutamente nada del oficialismo, que fue, digamos, la pecera donde se movió Astesiano, y tenemos a alguien de la oposición que por ir a visitar al padre de Astesiano, al Chuy, ahora se vuelve indagado. En fin. Y otro tema es que, bueno, esta telenovela día a día tiene como nuevos capítulos y pierde cierta importancia, quizás, o relevancia para la ciudadanía en general, ¿no? Porque llega un momento que es, bueno, otro capítulo de Astesiano. Y no sé si para la opinión pública llega a tener el peso que tienen que tener alguno de los capítulos. Claro. Sí, eso pasa, ¿no? Yo no sé si es evitable eso, porque es totalmente cierto, o sea, pasa lo más insustancial con lo más relevante, más o menos en el mismo plano. Bueno, nada, pero también, digamos, por la necesidad de informar también, ¿no? De mantener en el día a día cierto nivel de información, sí, ocurre, ¿no? Pero, digamos, a lo que yo voy es que la fiscal en su propio dictamen hace asociaciones, establece una línea de contactos, de nexos, no de responsabilidades, pero dice que, digamos, tenía toda la relación con el entorno de Presidencia, y no hay nada ahí, no hay ninguna responsabilidad política ahí. Buscar en el rincón del vago, Turco. Bueno, tenemos que irnos, aprovechamos que está Nelson Cecil, y a propósito de la fiscal Gabriela Fossati y el caso Astesiano, mañana nuestro entrevistado va a ser Jorge Díaz, ex fiscal de corte, que también fue citado por la fiscal Fossati como testigo, ya que aparecía en uno de los chats entre Jorge Berriel y Alejandro Astesiano, mencionado por el caso de Saúl Feldman, y diciendo que lo habían premiado por colaborar en esa causa. Finalmente Jorge Díaz declaró y aseguró que él no tenía ni idea de qué iban estos chats y no conocían a Astesiano ni a Berriel, pero va a ser el entrevistado mañana en Nada que Parar.